Estamos conversando y recibiendo con muchísimo gusto a integrantes de AUDETEP, que es la Asociación de Egresados Terciarios de la Educación Pública. Nos acompañan en el día de hoy su presidenta, la doctora Adriana García Quintana, y el secretario Marcelo Gerstenfeld. Bienvenidos a los dos. Un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, mucho se ha hablado en las últimas semanas respecto a los cambios que eventualmente se impulsarían sobre el Fondo de Solidaridad, pero en concreto se ha dicho muchas cosas, se le atribuyeron los cambios a algún articulado de la ley de urgente consideración, cosa que no es así. Dentro del panorama actual, ¿con qué cosas sí está de acuerdo o sí está alineado la Asociación de Egresados Terciarios y qué cosas definitivamente quieren cambiar? ¿Alineado con quién? Perdón. Alineado me refiero con el sistema de funcionamiento del Fondo de Solidaridad. Alineado por supuesto con las becas. Con las becas sí. Obviamente, nadie está en contra de las becas, que también es otra cosa que se ha dicho. En contraposición, en contra, digamos, que hay una cosa clara, digo, las becas no las da el Fondo de Solidaridad. Las becas las damos los egresados de la educación terciaria, porque somos los que ponemos el dinero. Pero las administra el fondo. El Fondo de Solidaridad es un administrador de las becas, que nos sale bastante caro. Porque el Fondo de Solidaridad hoy por hoy tiene un presupuesto de $2,5 millones al año. Cuando uno egresa... Eso son muchas becas. Cuando uno egresa tiene que hacer ese aporte del Fondo de Solidaridad. A ¿Cuánto partir es? de los 5 se años. aporta? Depende porque tú tienes carreras de menos de 4 años que pagan solo Fondo de Solidaridad. Carreras de 5 años o más que pagan Fondo de Solidaridad y el adicional, que es más o menos la misma cantidad, que va íntegro para la UDELAR, eso no va para becas, que se creó allá en la crisis del 2002 con toda aquella cosa horrible y en forma provisoria, pero llevamos 18 años y ahí sigue. Y a su vez hay como una escala, ¿no? Los primeros 10 años de aportes pagas una cantidad X, luego ya se cambia de categoría y pagas bastante más. Es decir, todos los egresados de la Universidad de la República, la facultad que sea, pagan eso. ¿Es de alguna manera como pagar la educación que ya tuve? Bueno, eso es lo que estamos defendiendo nosotros. De hecho, incluso Mario Vergara, el economista, dice justamente eso. Esto se vive como una matrícula diferida. Estamos pagando la educación, aunque el artículo 71 de la Constitución dice que no me pueden cobrar a mí, podrían cobrarle a cualquiera un aporte solidario, como la gente paga el impuesto de primaria, por ejemplo, menos no se lo vas a cobrar al que fue a primaria. No puedes tomar ese criterio. En este caso toman como criterio a quién le cobramos para colaborar con las becas, a los que estudiaron en la educación pública. ¿Y eso de alguna manera se prorratea con la cantidad de trabajo que, por ejemplo, tenga un profesional de acuerdo a su rubro? Porque puede ser muy distinto lo que uno, digamos, pague como tributo respecto al ingreso que obtenga por su propio ejercicio profesional. Bueno, justamente no. Este es un impuesto, digo la palabra de impuesto, aunque legalmente no es un impuesto, es un tributo, pero lo vivimos como un impuesto y es regresivo. O sea, paga lo mismo aquel que gana 27.000 pesos que aquel que gana 300.000. Pagan todos lo mismo. O sea, no es en función de lo que uno gana, ni siquiera es en función de lo que uno gana por su profesión. O sea, lo que le dio origen al propio tributo. Ejemplo para que la audiencia lo entienda. Un profesional provisoriamente queda sin empleo o sin clientes o no puede hacer ejercicio por un tema de una enfermedad y demás, aún así tiene que seguir pagando el tributo. Más vale que lo siga haciendo. Sí, perdón, si es por enfermedad, no tiene ingresos, no llega al mínimo imponible. Hay un mínimo imponible que a partir de ahí no pagas, que serían 27.000 pesos líquidos por mes, porque hay que sumar los 12 salarios, el salario vacacional, aguinaldo, todas las extras, premios que dé una empresa o quien fuera, ¿no? Y eso dividirlo entre 12. Líquido, después de todos los descuentos, te da unos 27.000 pesos. Si tú no llegas a ese mínimo, ya sea el caso que decías por enfermedad, porque no estás trabajando en nada, no pagas. Pero donde llegues a ingresar 28.000 pesos, ya lo pagas. Perdón, Leo. Sea de tu profesión o sea de lo que sea, del trabajo que sea. Adriana, Marcelo, y en el caso, por ejemplo, de alguien que haya contraído una deuda por el Fondo de Solidaridad y esté cercano, por ejemplo, a los años de jubilación. Tengo entendido que si tenés deuda con el fondo no te puedes jubilar. ¿Y hay forma de financiar las deudas? Sí, ellos hacen propuestas al respecto, ¿no? Sí. El tema antes, hace muchos años, la amenaza era, si no estás al día con el fondo, el día que te quieras jubilar vas a tener un problema, vas a tener que ponerte al día para poder jubilarte.
Hoy en día la amenaza es que a los 3 meses te van a mandar al clearing y en muchos casos han trabado embargos a personas que debían. O sea, estamos hablando de un aporte supuestamente solidario y que a las personas que son los que lo aportan te pueden trabar hasta un embargo. Puntualmente, ¿ustedes qué soluciones le encuentran para revertir esta situación? Bueno, nosotros planteamos lo que llamamos el FONABET, Fondo Nacional de Becas para la Educación Terciaria, como una política de Estado. Como tantos estados del mundo tienen políticas para becas, pues el ideal sería que Uruguay lo tuviera. ¿No la tiene Uruguay? No. ¿Esto no es una política de Estado, las becas? No. No, porque nosotros lo que planteamos es otra cosa. Digo, Sí. sistemas de becas hay muchos. El ideal sería que las becas salieran de rentas generales. Sabemos que el país no estuvo, no está y ojalá esté en el futuro en condiciones de hacerlo. Es un proceso que hay que ir muy gradual. Y aparte hay muchos sistemas de becas. Están las becas de los egresados que damos por el Fondo de Solidaridad. Están las becas de bienestar estudiantil. Las intendencias del interior, departamentales, todas tienen casas de residentes en Montevideo, que allí becan a muchachos para que vivan, ¿no? Mientras que estudian. Y aparte dan becas, creo que incluso... Pero no las quiero becas de los hablar más. municipios son diferentes de las becas. Todas o son diferentes. Los fondos no son los mismos. No son los Perfecto. mismos. Todas son diferentes. Entonces, nuestro planteo es tratar de aunar como política de Estado que trascienda al gobierno de turno, ¿no? Sí. Evidentemente. Tratar de aunar todas esas becas, porque la otra vez hablábamos, no puede ser que un chico que califica para tener becas de bienestar estudiantil, por ejemplo, no califique para tener becas del Fondo de Solidaridad. Y a su parte creo que los departamentos también dan becas, aparte de las casas de residentes acá en Montevideo. Las propuestas entonces puntuales que hacen ustedes para cambiar. Esta era la pregunta que te hacía. Para cambiar. En principio, como sabemos que no puede salir todo de rentas generales, lo que proponemos en principio es la eliminación del adicional, que ya tendría que haber sido eliminado hace años. Si no se puede en forma total... ¿Qué es el adicional? Es una extra que pagan todas las carreras de 5 años o más, que es más o menos el mismo monto que el del Fondo de Solidaridad, que va directo para la universidad, para estructura. Se impuso en la crisis del 2002. A ver, las personas egresadas pagan el Fondo de Solidaridad más un adicional. ¿Este adicional es obligatorio o no? Sí, claro. Sí, claro. Egresadas de carreras de 5 años o más. Los de 5 años o más. Yo qué sé, licenciaturas o tecnicaturas de UTU o TEC no lo pagan porque son más Sacar cortitas. entonces el adicional que proponen ustedes. Sacar el adicional, pasar el aparato burocrático que nos consume nuestro propio aporte y por lo tanto también está consumiendo becas, pasarlo al MEC, como era originalmente. Pasarlo en la órbita del Estado. Del 94. Eso es política de Estado. Porque Bien. una vez que eso sea parte del gobierno, no se necesita todas las funciones que cumplen, prácticamente desaparecerían. Porque no necesita duplicar asistentes sociales para ir a ver cada caso. El Fondo de Solidaridad no tiene oficinas en todo el interior, tiene creo que en 4 o 5, el MEC obviamente las tiene personal, el MIDES es el que analiza, ya existe un ministerio que analiza la situación personal y familiar, económica y social. O sea, acá hay un esfuerzo duplicado que se va, en algunos casos, se fue en sueldos altísimos de gerencias. Que se denunció en su momento. Sí, te voy a hacer 2 preguntas en una. Sí. Para empezar y para concatenar la segunda, en promedio, ¿cuánto paga un profesional por año por concepto de aportes al Fondo de Solidaridad? Unos cerca de 17.000 pesos este año. Durante 25 años. Cabe la posibilidad de que si en 5 años vuelva, digamos, si pasara que vuelve el Frente Amplio y tiene mayoría parlamentaria, tal vez vuelva a establecer los 35 años. No tiene garantía tributaria. Este impuesto es regresivo, porque pagan todos los mismos. Es retroactivo, porque grabó a gente como yo, que después que me recibí, aparece la ley que me grababa a mí. Y encima tiene eso que no tiene garantías. Hoy son 25 años. Y Bien. además, perdóname, una aclaración. Hoy se paga un promedio de eso, cifra, pero como es en BPC el aporte al Fondo de Solidaridad, la base de Puede cálculo, cambiar. todos los años sube.
Claro. Digo, entonces tú no puedes calcular nunca cuánto te va a salir una carrera en definitiva, porque en 25 años... Pero hay un contrasentido, acá viene la otra parte de la pregunta. Una de las, ustedes lo llaman castigo o imposición, es la retención de sueldos en muchos casos. Si se retiene el sueldo, ¿cómo hace el profesional también para ponerse al día con el fondo? Nos preguntamos lo mismo, pero ha pasado y en muchos casos retienen el 100% del sueldo. Y a veces puede ser por un error, pero si es por un error, una persona que vive en el interior tiene que venir acá a la oficina esa que están mostrando ahí en la pantalla, tiene que venir a hacer los trámites, perder días de trabajo para ver qué pasó, dónde estuvo el error, si en la caja profesional o en el fondo, dónde quedó una deuda de repente, como le pasó a alguien de 100 pesos y por 100 pesos perdió 3 días de trabajo. Marcelo, Adriana, tenemos que cerrar, pero ¿cuál es ¿en qué están ustedes concretamente? ¿Cuál es el próximo paso que van a dar? Rendición de cuentas. El próximo paso, tratar por medio de la rendición de cuentas, como pasó en el 2017, que se lograron cambios, pues tratar de mejorar un poquito más. Sabemos que nuestra idea global es un programa muy amplio y va a llevar mucho tiempo, no se va a poder lograr de un día para el otro. Pero tratar de ir solucionando la situación. Que eliminen el adicional, que suban ese mínimo imponible, el mínimo imponible, que si se puede bajen los años de carga, que eliminen lo coercitivo del impuesto. Bueno, son varias. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, por favor, muchas gracias. Placer.